Déjame compartir contigo en el vídeo de hoy las 5 principales diferencias que existen entre los sunís y los chiitas, para que puedas entender mucho mejor las diferencias en cuanto a creencia entre estas dos ramas del Islam. Si quieres aprender sobre el Islam y tienes curiosidad sobre su praxis, su historia o su patrimonio, sígueme. Mi nombre es Aisha Fernández y soy arqueóloga, antropóloga y musulmana conversa. A través de este canal y mi perfil en Instagram trato de divulgar el mensaje del Islam de la mejor manera posible, con claridad y foco, para que puedas entender de una mejor forma el mensaje desde diferentes perspectivas, a través de la historia, de la cultura, del patrimonio, como digo, de la antropología y por supuesto de la religión. El objetivo al final es poder combatir y luchar contra todos esos prejuicios e ignorancia que hay en torno al Islam y que tanto nos afectan a los musulmanes. En vídeos anteriores en el canal estuve hablando desde el punto de vista histórico de esa gran división que se dio en el Islam, el cómo se dividió en dos principales ramas, los sunís y los chiitas, aunque también hablé de los hawarish, ¿no?, de esa primera secta del Islam. Os voy a dejar la referencia a esos vídeos anteriores enlazados en este canal y en la cajita de información, para que podáis previamente a este vídeo conocer todo el contexto histórico que hay en torno pues a, por supuesto, el desarrollo del chiismo, el cómo se pasa de un conflicto político a una nueva doctrina religiosa que a día de hoy sigue vigente. Es a partir de este punto que en este vídeo vamos a hablar sobre esas diferencias. Precisamente esta fue una de las primeras preguntas que se me hizo en los comentarios de estos otros vídeos que os digo, ¿no? Aisha, ¿y cuáles son las principales diferencias entre un grupo y otro? ¿En qué se distinguen, ¿no? Para poder de una forma más clara entender a día de hoy, pues, cómo practicamos el Islam. La primera diferencia clara entre sunitas y chiitas ya la vemos en el momento en el que se da pues esa sucesión tras la muerte del profeta Mohammed, que la paz esté con él. Y es que le sucedió ese primer califa, Abu Bakr as-Siddiq, que era por supuesto su yerno y una de las personas más allegadas a él. Los sunitas creemos que esta sucesión fue legítima, fue consensuada por parte de la comunidad musulmana y que además estaba alineada con, de alguna manera, esa voluntad del profeta Mohammed. No porque de forma explícita él asignase a Abu Bakr como su sucesor, sino porque los días previos a su muerte sabemos que le encargó a Abu Bakr a ser el líder de la oración, ser el imán que se encargase de dirigir el rezo comunitario, cuando él estaba muy enfermo e incapacitado para poder hacerlo. Por tanto, aunque no hubo, digamos, una asignación directa, el hecho de que delegase en él esta labor tan importante de ser, digamos, el líder religioso de la comunidad musulmana, ya es un indicativo de que obviamente era una persona más que preparada y capacitada para asumir pues ese control y ese mando, ¿no?, tras su muerte. Por tanto, como digo, para los sunitas no hay ningún tipo de contradicción o de conflicto a la hora de creer pues en esta sucesión tal y como se dio, primero Abu Bakr, luego Omar, luego Uthman y luego Ali. Sin embargo, los chiitas sí que defienden que había una voluntad explícita y muy clara por parte del profeta Mohammed, que la paz esté con él, a la hora de designar a su sucesor. Es decir, los chiitas sí que creen que quien debía sucederle, y así lo hizo saber, fue pues el califa Ali. Es decir, ellos consideran y defienden, a partir de pues un acto en el que el profeta Mohammed pide por su primo, por Ali, por este cuarto califa, los chiitas consideran que debería haber sido el primer califa, no el cuarto, es decir, debería haber sido su sucesor. ¿Esto en qué se traduce a día de hoy en la creencia? Pues en que los chiitas no reconocen este califato y estos primeros años de gobierno que corresponden pues a Abu Bakr, a Omar y a Uthman, sino que para ellos, digamos, la línea sucesoria legítima y auténtica y real pues parte de la figura de Ali, del cuarto califa, y de Fátima, que era hija del profeta, y de sus hijos, de Hassan y Hussein. De hecho, para los chiitas, y aquí ya me meto en el segundo punto,
que también es diferente con respecto a los sunís. Para los chiitas, la familia del profeta Muhammad, que la paz esté con él, es infalible. No da pie a que se cometan errores. Es decir, existe una creencia de que las acciones, los actos, los hechos, las palabras que dijeron y que hicieron estas personas no solo son acciones bendecidas por el hecho de tener un vínculo sanguíneo y biológico con el mensajero de Allah, con el profeta Muhammad, la paz esté con él, sino que también ese vínculo sanguíneo, directo, familiar, hace que sus acciones sean incuestionables, sean infalibles. Es decir, que no haya lugar a error. Sin embargo, los sunís sí que creemos que al final, tanto Ali como Fátima, como Hassan, como Hussein, como todos, eran personas humanas del más alto, digamos, calibre, en el sentido de que son unos grandes referentes para nosotros, sí, pero no dejan de ser seres humanos. Es decir, sí que también concebimos esa posibilidad de que pudiesen equivocarse, de que cometiesen errores, igual que cualquier otra persona humana. ¿Vale? Este también es un punto muy importante, porque los chiitas, al considerarlos infalibles, casi que rozan incluso pues esa concepción y esa idea de glorificarlos, de idealizarlos demasiado hasta el punto de alabarlos, ¿no? Y esto obviamente pues no es lo correcto. Estamos hablando de una polarización o de un extremo en el credo religioso. Claramente en el Islam la idolatría, ¿no? El shirk, ¿no? Es uno de los mayores pecados que existen, o sea, está totalmente prohibido. Nosotros somos fieles defensores del monoteísmo y los chiitas, pues como digo, pueden, digamos en este sentido, llevar a cabo prácticas que serían contradictorias con respecto al monoteísmo a la hora de idolatrar, de venerar pues estas figuras, ¿no? De la familia del profeta. Otro punto importante, que sería el tercero, es que los sunitas distinguen entre el líder religioso y el líder político. ¿Vale? Son dos figuras separadas que en momentos de la historia han ido de la mano y en otros momentos no. Mientras que para los chiitas siempre ha habido una relación directa. ¿Qué quiere decir? Que siempre ha sido la misma persona y es como uno de los requisitos, el hecho de que el líder religioso es también el líder político. Por ejemplo, en el caso de, como digo, a lo largo de la historia, en estos primeros califas, Abu Bakr, Omar, eran líderes religiosos de la comunidad musulmana y también eran líderes políticos, ¿vale? Pero a día de hoy, pues como sabemos, a nivel ya geopolítico internacional, no todos los líderes políticos que existen pues, en los países de mayoría musulmana son en sí líderes religiosos. De hecho, nos encontramos muchos casos en los que los propios líderes políticos no son precisamente el mejor ejemplo de musulmán practicante. ¿Vale? Hay una diferencia importante que también, pues obviamente, se traduce en la gestión del país y en la imagen que se proyecta del Islam, ¿no? De cara hacia afuera. En el caso de los chiitas, digamos que todo ese poder, ese rol como líder político o como líder religioso se concentra en una misma persona que es que recibe el nombre o el cargo de ser el imam, ¿no? Entonces ellos hacen referencia a estos líderes como los imams, ¿no? El imam Hassan, el imam Hussein, el imam Ali, el imam, ¿vale? Y de nuevo, esta categoría o esta clasificación, digamos, hace que estas personas, o sea, para que se entienda bien, ellos consideran que estas personas han sido escogidas para ser arbitrarios de alguna manera, ¿no? Esos representantes de la palabra de Dios en este mundo han sido escogidos por Dios, por Allah. De tal manera que lo que diga el imam, este líder religioso y este líder político,
que para ellos es la misma figura, lo que diga este líder es lo que realmente es correcto, es la verdad, es el mensaje, ¿no? Es decir, no se da pie, digamos, a la divergencia de opinión, como sí que ocurre en el caso de los sunitas, ¿no? En el caso de los sunitas, bueno, sabéis que hay varias escuelas de jurisprudencia, ¿no? Y que hay muchísimos debates teológicos en relación a muchísimos aspectos. Eso también es lo que muchas veces genera confusión cuando una persona va a aprender sobre el Islam y se encuentra con opiniones tan distintas y a veces tan contradictorias. Pero es que dentro de esa diversidad existe un punto en que es positivo el hecho de que no todo el mundo tenga la misma opinión y el hecho de que cada uno pues pueda, digamos, a partir del conocimiento, tener una opinión contraria. Esos debates, esas divergencias de opinión que se dan entre las propias personas de conocimiento, pues es algo que dentro del chiismo no se concibe de la misma manera. Es decir, hay una persona que es la que emite los veredictos de lo que es haram y de lo que es halal, y lo que diga esa persona es lo que importa, es lo que tiene valor. Mientras que, como digo, en nuestro caso, como sunitas, pues las propias escuelas de jurisprudencia, cuando emiten estos veredictos de haram y halal, tienen entre sí discrepancias. Y te puedes encontrar algo que en la escuela Hanbali es makruh, o sea, está desaconsejado, y en la escuela Maliki sea haram. ¿Quién tiene razón? Bueno, esto lo trataremos en otro vídeo hablando específicamente de las escuelas de jurisprudencia, de la metodología que utilizan, ¿no? Y por supuesto estos temas que son, digamos, tan profundos y en los que es necesario hilar muy fino y conocer bien pues todo el trasfondo que hay detrás, es algo que hablo muchísimo más en detalle en el evento Efecto Espejismo, que es la próxima semana, y también en el programa Oasis, Observación y Apreciación del Saber Islámico. Así que si quieres información sobre todo esto, porque realmente te interese y tengas esa inquietud para poder comprender mejor este tema de la divergencia de opiniones, de la fiabilidad de las fuentes islámicas, te invito a que me dejes un comentario aquí en el canal para poder pasarte el link con todos los detalles. Y dicho esto, y perdonadme este clip que hago entre medias, porque va muy conectado con esta temática, como digo, dentro de los sunís, de los sunitas, hay esa divergencia de opiniones validada, es decir, se permite, es lícito que haya divergencia de opiniones, mientras que en el caso del chiismo, pues toda esa responsabilidad y ese valor intelectual, recae sobre una única persona. La cuarta diferencia entre los chiitas y los sunitas viene a ser las fuentes de estudio que se utilizan, ¿no? Ambos, tanto sunís como chiitas, creen en el Corán y lo toman como la fuente principal, y después, pues, en cuanto a la sunna, a esos dichos y hechos de la vida del profeta, aquí es donde de alguna manera difieren, porque hay diferentes cadenas de transmisión en cuanto a los mensajes, y a partir de ahí, pues, sunitas y chiitas también toman en cuenta más pues una serie de palabras o de mensajes u otros, ¿no? Esto también se traduce en que el corpus, digamos, teológico sobre el que se desarrolla la creencia y sobre el que se emite, pues, la legislación, la jurisprudencia, es distinto. ¿Qué quiero decir con esto? Que dentro de los sunitas tenemos 4 escuelas de jurisprudencia, pero es que los chiitas también tienen sus propias escuelas de jurisprudencia y su propia normativa en este sentido, ¿no? Por ejemplo, para los sunitas no es lícito, no está permitido el matrimonio temporal, ¿vale? Mientras que para los chiitas sí. Para nosotros no está permitido porque tiene que ver con los objetivos de la Sharia islámica, donde uno de esos objetivos tiene que ver con la preservación no solo de la dignidad de una persona, sino también con otras cuestiones ya de ese hijo, esa herencia, ese legado que tú dejas a quienes te suceden, ¿no? Mientras que en el caso de los chiitas, pues
no hay tanto o sea, no se plantea de la misma forma este concepto, sino que sí que se permite un matrimonio temporal, ¿no? Digamos que no se valoran de la misma manera las consecuencias que puede tener un matrimonio temporal cuando en un primer momento se ha hecho esa decisión con esa intención. Porque con eso no estoy diciendo el que un matrimonio tenga que ser para siempre. Es decir, en el Islam está permitido el divorcio, claro que sí, pero lo que importa es desde qué lugar tú te comprometes con la otra persona. Es decir, los sunís creen en el matrimonio para toda la vida y esa es como la única opción válida. Apuestan por ese compromiso, por ese matrimonio, por esa unión, por esa relación. Si luego, pues por circunstancias, no sale bien, por supuesto que es lícito el divorcio. Pero se ha hecho con esa intención de que sea para siempre. En el caso de los chiitas, con esto del matrimonio temporal, es lo que os digo, ya hay previamente esa intención de, no, tú y yo nos vamos a casar solo un par de años. Y ya, no hay esa proyección, hay ese otro tipo de matrimonio. Hay los dos tipos de matrimonio, quiero decir, o sea, hay chiitas que se casan y se casan para toda la vida, pero también admiten esta otra opción de que sea un matrimonio temporal, y nosotros no. ¿Vale? Entonces, bueno, para ejemplificarlo, espero no estar liando demasiado el asunto, porque a veces quiero poner un ejemplo para que se entienda más fácilmente y siento que lo hago más enrevesado, pero la idea es esta, ¿vale? Cosas que para los sunitas son haram, pues para ellos son halal y viceversa. Y la quinta diferencia, aunque hay muchísimas más, pero que esta especialmente puede llamar la atención por lo que es, tiene que ver con el quinto pilar del Islam, con la peregrinación. Y es que tanto los sunís como los chiitas, claro que reconocen la ciudad de Meca como ese espacio sagrado donde hacer el Hajj, ¿no? Esa peregrinación anual, pero sin embargo los chiitas también tienen otro lugar que consideran santo y especial donde van a hacer peregrinación, que es Karbala, que es precisamente donde ocurrió la masacre por la que pues asesinaron al nieto del profeta Mohammed, que la paz esté con él, a Hussein, ¿no? Todo esto lo explico, como digo, en vídeos anteriores. Por tanto, este también es un punto importante que además a lo largo de la historia, pues al final por los diferentes conflictos políticos que claramente han tenido un papel fundamental en el propio desarrollo de todos los acontecimientos, a día de hoy pues muchos iraníes no tienen permitido el ir a la ciudad de Meca precisamente por ser chiitas, así que en su lugar pues realizan la peregrinación en Karbala, en la ciudad de Karbala, en Irak, ¿vale? Así que este también es un punto relevante, ya que por lo general, todos los años, incluso cuando salen las noticias, ¿no? Están los musulmanes, yo qué sé, 3 millones de musulmanes alrededor de todo el mundo están realizando la peregrinación en la ciudad de Meca. Pues bien, Arabia Saudí limitó el acceso a este espacio sagrado a los chiitas por diferentes conflictos políticos. Y pues lo normal y lo común es que a día de hoy los chiitas hagan esa peregrinación precisamente en Karbala y no en Meca. Esto, como digo, no significa que ellos no reconozcan Meca como una ciudad sagrada, un espacio sacro e importante, sino que al final, pues por otra serie de circunstancias, han encontrado una alternativa. Y esto también es significativo porque, como digo, muchas veces nos olvidamos también de estos otros lugares que para los chiitas pues han tenido un papel muy muy significativo. En general para todos los musulmanes, porque aunque no seas chiita, como por ejemplo en mi caso, ¿no? Yo no lo soy, pero reconozco el hecho de que fue en Karbala donde ocurrió esta masacre, donde se asesinó al nieto del profeta Mohammed, que la paz y bendiciones estén con él, y por tanto es un lugar que claramente tiene una relevancia, una importancia histórica, ¿no? De ahí el hecho de que luego los chiitas lo hayan convertido en un lugar sagrado. Por tanto, creo que es importante, independientemente de que tengas una creencia u otra, o incluso aunque no seas musulmán, el entender que hay dentro del Islam estos diferentes grupos que tienen esas diferencias entre sí y que muchas veces incluso
pues esas creencias distintas también se ven reflejadas en la práctica diaria, en cómo tú entiendes y practicas el Islam, ¿no? Desde fuera, las personas no musulmanas nos engloban a todos en el mismo saco, ¿no? Son musulmanes, sí, pero dentro de esa categoría, que es verdad que todos somos musulmanes, también es importante conocer todo esto, ¿no? Sobre todo porque incluso yo he llegado a encontrarme con dudas, con chicas que me han preguntado, estoy conociendo a un musulmán que es chiita y me está planteando el matrimonio temporal o me está planteando pues no sé qué cuestión, esto cómo se entiende dentro del Islam. Claro, ya son temas que a mí en lo personal se me escapan porque yo no soy chiita, ¿no? Entonces es importante saber eso y la importancia que se da a cada una de las cosas, porque afecta desde el punto de vista individual como colectivo también, ¿no? Así que bueno, como digo, hay muchísimas más diferencias, obviamente no es cuestión de desarrollar todas en un mismo vídeo, y como digo, todo esto se trata más en profundidad en el programa Oasis, Observación y Apreciación del Saber Islámico, porque es fundamental, seas o no musulmán, poder entender de una forma más completa cuál es la realidad del mundo y cómo muchas veces se confunde y se entremezcla pues cuestiones que son políticas, que son ideológicas, con cuestiones que son religiosas. De ahí que muchas veces haya esa confusión con respecto al Islam, porque mientras en algunos países como en Irán pues se establece como algo obligatorio el hijab en todo el país, seas del credo que seas, porque incluso hasta los turistas cuando viajan allí tienen que taparse, ¿no? Y las personas que sean iraníes y que sean cristianas también tienen que ir con el velo, igual que las musulmanas, ¿no? Entonces, muchas veces hay determinadas políticas que se aplican sobre la población que parecen regirse por una cuestión religiosa y que no siempre se corresponde, ¿no? Hay una mezcla bastante interesante y al mismo tiempo compleja que es importante saber. De ahí el querer, pues a través de estos vídeos, dar un poco de claridad y de luz en todo este asunto, porque especialmente cuando aprendemos sobre el Islam por internet, o tomando de referencias pues las noticias, los medios de comunicación o lo que nos ha contado nuestro vecino, es mucho más fácil pues el poder confundirse, ¿no? Y mezclar las cosas. Como sabéis, mi enfoque siempre trata de ser multidisciplinar, hablar del Islam desde distintas perspectivas, teniendo en cuenta su historia, su contexto, su cultura, ¿no? Precisamente con esta finalidad, el poder entender de una mejor forma ese mensaje y, por tanto, a ese colectivo. Porque creo que si únicamente hablamos del Islam desde el punto de vista religioso, nos falta una pata, cojeamos y se hace hasta cierto punto más difícil poder entender pues la realidad de cada momento, ¿no? Al final, una de las herramientas que nos da la historia es el poder desarrollar la empatía, y es que necesitamos salir de esa mentalidad del 2021 y ese egocentrismo que tenemos para poder entender otras formas de vivir, otras formas de pensar y otras formas de relacionarse desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista cultural. Y eso la historia nos lo enseña, es la mejor herramienta que tenemos para desarrollar esa empatía. Y de ahí pues el hecho de que yo quiera incorporarla en mi discurso y que constantemente pues trate al final de daros el mayor número posible de referencias y plantear pues los temas desde varios ángulos, ¿no? Con este objetivo, como os digo. Así que espero que mi propósito se haya cumplido y que, aunque no haya explicado en este vídeo todas las diferencias que hay entre sunís y chiitas, como mínimo tengáis unas nociones básicas de cuáles son algunas de las principales diferencias y que hayáis conseguido esa claridad y ese foco que muchas veces pues se requiere, ¿no? En este tipo de aprendizajes. Y nada más por mi parte, nos seguimos viendo por aquí por el canal con más contenido.